ingresan al templo bajo el repique de campanas y la marcha ejecutada por la banda de músicos. Acto seguido, el mayordomo mayor, señor Sindulfo Alejos Torres, también ingresa al templo llevando las flores naturales, siempre bajo el repique de las campanas y la marcha ejecutada por la banda de músicos. El Gran 12 continúa con más fuerza, ya que ambos equipos, tanto el mayordomo mayor y menor, se esfuerzan por reventar la mayor cantidad de camaretas, que según veedores alcanzan a 600 camaretas por cada mayordomo. Los pirotécnicos están. Mándale. ¿Cuántas camionetas son? 600 camionetas. 600. Vamos a poder apreciar 600 camionetas acá en el Gran 12. Como mayordomo Condorí. Como ustedes pueden apreciar, están cebando acá, están echando las pólvoras. Reventaron las 600 camionetas como ofrecieron ellos, en plena lluvia. Acto seguido, rematan con cohetes y bombardas, pero en estas circunstancias empieza a caer una leve llovizna que interrumpe la filmación. Pero a pesar de todo, se dan duro ambos mayordomos en este Gran 12. Ya aquí podemos observar que el público está bailando en la Plaza de Armas, incansablemente ocupado íntegramente la plaza. Luego apreciamos la presencia de la cantante Maribel Arroyo, más conocida como la Princesita Yacuchana, para amenizar la serenata que se le ofrece a la Virgen. ¡Vamos ahí! Y llega el gran momento esperado. Llegó finalmente el 8 de diciembre de 2011, con una misa a mediodía,
en honor a la patrona de la Aramarca, Virgen Purísima Concepción. Después la Aquí los mayordomos, los 4 esposos y esposas, hacen un brindis de honor porque la fiesta se esté llevando a cabo muy alegremente. Luego bajan a la Plaza de Armas para el huanqueo y el baile general, que debe durar por lo menos hasta las 6 de la tarde. Con velas, cirios en mano, siempre acompañado por las melodías de la banda de músicos. Hoy lloro como pasión de